En esta semana, estudiando la Biblia de manera semanal, analizaremos Proverbios 11, versículo 2. Contexto del versículo 2. El libro de Proverbios fue escrito para enseñar sabiduría práctica basada en los principios de Dios. En el capítulo 11, se contrasta el camino del justo con el del malvado. El versículo 2 destaca una verdad clave: la actitud con la que actuamos, que puede ser orgullosa o humilde, va a tener consecuencias claras en nuestra vida. Análisis de palabras clave. El término hebreo sadón se refiere al orgullo, la soberbia y la arrogancia. No es simplemente autoestima alta, sino una actitud insolente, desafiante hacia Dios y los demás. El término calón se refiere a deshonra, vergüenza pública, humillación. Es la pérdida de honor. El término tsenuim se refiere a los humildes, discretos, modestos. Indica no solo una actitud socialmente baja, sino una disposición de autocontrol y modestia. El término chokma, referido a sabiduría. En Proverbios, esta palabra implica habilidad para vivir en sintonía con la voluntad de Dios, más que solo conocimiento. Así que la primera mitad del versículo, la condición negativa como soberbia igual deshonra. La segunda mitad es una condición positiva, humildad igual a sabiduría. Este tipo de estructura es común en la escritura hebrea para enseñar de forma clara mediante contrastes. En resumen, el camino del orgullo es un callejón sin salida. Pensando en una persona que cree saberlo todo, que mira a los demás desde arriba y se niega a escuchar consejos. Esa actitud es como construir un muro alrededor de uno mismo. El Proverbio 11:2 nos dice que el orgullo lleva inevitablemente a la humillación. ¿Por qué? Porque cuando alguien se cierra a aprender, ignora sus errores y desprecia a otros, tarde o temprano la vida le muestra sus límites. Por ejemplo, alguien con responsabilidad laboral que no acepta críticas termina tomando malas decisiones y pierde el respeto de su equipo. Así que el orgullo no es solo un defecto personal, es un imán para el fracaso. Sin embargo, el camino de la humildad es la puerta a la sabiduría. Ahora pensemos en alguien que reconoce que no lo sabe todo, que pregunta, escucha y agradece las correcciones. Esa persona está construyendo un puente hacia el crecimiento. El Proverbio 11:2 asegura que los humildes reciben sabiduría verdadera. ¿Cómo ocurre? Al estar abiertos, aprenden de cada experiencia, evitan repetir los errores y toman decisiones que honran a Dios y a los demás. Por ejemplo, un joven que pide orientación a sus mayores evita caer en trampas que otros no vieron. Así que la humildad no es debilidad, es una muestra de sabiduría espiritual. Un ejemplo de soberbia y sus consecuencias es la historia del rey Usías. El rey Usías comenzó su reinado con éxito porque buscaba a Dios y seguía sus caminos. Pero cuando se volvió poderoso, algo cambió. El orgullo se apoderó de su corazón, como dice segundo de Crónicas 26. ¿Qué hizo mal? Primero, actuó con arrogancia. Usías decidió entrar al templo para quemar incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Ignoró las leyes de Jehová, creyendo que su posición de rey lo hacía superior. Segundo, rechazó la corrección. Cuando los sacerdotes le advirtieron que estaba cometiendo un grave error, Usías se enfureció en vez de humillarse y reconocer su falta. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Jehová lo hirió con lepra al instante, perdió su reinado, vivió aislado y murió humillado. Relación con Proverbios 11:2, es que la soberbia lleva a la humillación,
Usías pensó que su éxito le daba derecho a romper las reglas. Pero la Biblia dice claramente, el orgullo lleva a la humillación. Su historia lo demuestra. La falta de humildad lleva a la pérdida de sabiduría. En vez de escuchar y corregirse, eligió la terquedad. Por eso, perdió todo lo que había logrado. La lección para nosotros. El éxito no nos hace invencibles, al contrario, nos exige humildad. Como dice Proverbios 11:2, la verdadera sabiduría no está en el poder, sino en reconocer nuestros límites y obedecer a Dios. Usías nos enseña que, la soberbia no solo nos aleja de Dios, sino que destruye lo que más amamos. Relación de las Escrituras cristianas con Proverbios 11:2. Mateo 23:12 dice: El que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Fin de la cita bíblica. Jesús resume exactamente el mismo principio fundamental para la vida: la humildad abre puertas, mientras que el orgullo las cierra. Pensemos en dos personas. La primera, el que se cree superior, busca destacar, presumir sus logros o menospreciar a otros. Sin embargo, Jesús advierte que, al final, esa actitud termina en fracaso o vergüenza, porque el orgullo nos aleja de los demás y, con el tiempo, la vida misma revela lo que realmente somos. Segundo, el que actúa con humildad, no busca brillar, sino servir. Reconoce sus límites, valora a los demás y confía sin necesidad de alardear. Jesús promete que esa persona será honrada, no por sus propios esfuerzos, sino porque la autenticidad y la generosidad siempre dejan huella. Santiago 4:6 dice: Sin embargo, la bondad inmerecida que Él muestra es mayor. Por eso las Escrituras dicen, Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Fin de la cita bíblica. Dios nos recuerda en este pasaje una verdad fundamental. Para ello pensemos en dos ideas. Dios no apoya a quienes se creen superiores o piensan que no necesitan de nadie, ni siquiera de Él. Santiago en la Biblia lo dice así: el orgulloso actúa como si todo lo puede solo, menosprecia a otros y vive como si Dios no importara. 2. Dios se opone a esa actitud, porque el orgullo nos aleja de la verdad y de la ayuda que Él quiere darnos. 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6, dice la Biblia: De igual manera, ustedes los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los hombres de más edad. Ahora bien, vístanse todos de humildad al tratar unos con otros. Porque Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Fin de la cita bíblica. Pedro nos recuerda que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Dios da su amor y misericordia a los humildes, pero resiste al orgullo. Si nos sometemos a Jehová Dios, confiando en su tiempo y propósito, Él nos exaltará cuando sea el momento adecuado. No se trata de rebajarnos, sino de reconocer que toda honra viene de su mano. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Traducción en lenguaje actual. Este pasaje nos enseña que en la congregación cristiana no debemos actuar por egoísmo o orgullo, sino con humildad, valorando a los demás como más importantes que uno mismo. Esta actitud no solo refleja amor, sino también sabiduría práctica, al servir sin buscar protagonismo. De esta manera construimos unidad y reflejamos el amor de Cristo. ¿Cómo podemos cultivar la humildad, según la Biblia? Primero, reconocer que tenemos límites.
Proverbios 3,5 y 6, nos hace ver que no siempre tenemos todas las respuestas. Por eso, confiar en Jehová Dios y buscar su guía es mucho más sabio que depender solo de nuestra manera de ver las cosas. 2. Aprender de otros. Filipenses 2,3. Nos anima a valorar a las personas que nos rodean. Ser humilde significa reconocer que otros también tienen mucho que enseñarnos, y que todos merecen respeto. 3. Aceptar consejos y corregir errores. Proverbios 12,15 dice, que solo el necio piensa que siempre tiene la razón. Una persona humilde escucha, aprende y está dispuesta a cambiar cuando se equivoca. 4. Orar a Dios pidiendo humildad. Santiago 4,10 nos invita a humillarnos ante Dios, y Él nos exaltará. Podemos pedirle a Jehová en oración que nos ayude a ser más modestos, más pacientes y a pensar menos en nosotros mismos. 5. Servir a los demás con amor. Jesús dijo en Mateo 23,11 que el más grande entre nosotros es el que sirve. Y que, cuando ayudamos a otros con un espíritu sincero, demostramos una humildad que agrada a Dios. En conclusión de lo analizado hasta acá, Proverbios 11,2, nos enseña que el orgullo, tarde o temprano, nos lleva a quedar en vergüenza, mientras que la humildad nos ayuda a adquirir sabiduría. En realidad, lo que llevamos por dentro, nuestra forma de ser y de actuar, puede marcar la diferencia entre que nos vaya bien o mal, tanto ante Dios como ante los demás. Fin del análisis.